¿Cómo es el paciente? Es alguien con una historia reciente que lo hace diferente. Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido y adaptado libremente por el quien habla. Existen 4 tipos de chimpancé. Viven en África del Este, viven en la región de Camerún, en el sur de Nigeria y en el este del Congo y Uganda. Los bonobos viven aquí, en este recoveco, gran recoveco del río Congo. Ahora podemos mirar el presente con datos del genoma muy precisos. Nosotros, los humanos, compartimos con los bonobos y los chimpancés el 95% del genoma. El otro 5% se distribuye del siguiente modo. Los bonobos y los chimpancés comparten más cercanamente un 1.8% de este genoma. Los bonobos y los humanos comparten un 1,6% de este genoma, y en el caso de los humanos y los chimpancés, estos comparten más cercanamente un 1,7% de este genoma. Juntando todo esto, nosotros divergemos de los bonobos y los chimpancés hace 4,5 millones de años. Y divergen entre sí los bonobos y los chimpancés hace 1 solo millón de años. Y aquí algunos rasgos humanos que no están presentes en los chimpancés. Aquí una lista de características fenotípicas, su particularidad en el linaje humano y las posibles ventajas evolutivas. El patrón de crecimiento cerebral es conocidamente de un crecimiento postnatal prolongado para el ser humano con un retardo de la mielinización, lo cual se asocia con un incremento cognitivo. Aumenta la capacidad para solucionar problemas nuevos, aumenta el periodo crítico para el aprendizaje de nuevas habilidades y facilita la aparición de nuevas destrezas cognitivas. El tamaño cerebral. Hay un aumento de la relación entre el tamaño encefálico y somático, favoreciendo el incremento cognitivo. Aumenta la capacidad de crear soluciones nuevas para enfrentar amenazas y hay un incremento en lo cognitivo social. El descenso laríngeo. La lengua se encuentra en la garganta a nivel de la faringe. La laringe desciende al cuello. Esto ayuda al desarrollo del lenguaje. Glándulas sudoríparas. Hay un aumento de la densidad de las glándulas sudoríparas y de su capacidad de transpirar. Eso mejora la habilidad de enfriamiento. Con eso se evita mejor la hipertermia en los órganos térmicamente sensibles, como el cerebro, por ejemplo, durante las carreras de resistencia o prolongada. Carreras de resistencia. Hay una mejora en la disponibilidad energética para esfuerzos de alta demanda a través del glicerol, y también hay cambios anatómicos para correr. Mejora la condición de cazador y con ello accede a mejor dieta, carne, lo que favorece de ese modo el desarrollo cerebral. Características del parto. Hay un inicio más precoz y de mayor duración. Esto protege a la madre e hijo del mayor riesgo de daño por el aumento del tamaño craneano. Lagrimeo. El lagrimeo emocional. Lloramos. Esto enriquece la comunicación emocional con el grupo de pertenencia y mejora la comunicación afectiva. La función de los linfocitos T. Hay una hiperreactividad relativa de los linfocitos T. Esto mejora la función inmune. El pulgar. El pulgar es más largo, está dispuesto más distalmente
y se asocia a músculos de mayor tamaño. Esto permite la confección de herramientas más precisas, permite la manipulación a escala mucho más fina. También hay otras características que son propios de la estirpe humana. Una de ellas es que los jóvenes, es decir, los recién nacidos, nacen muy altriciales, es decir, muy inmaduros y necesitados de intensos y prolongados cuidados. También el que el intervalo entre los nacimientos es corto, y eso es posible gracias al soporte social que hay en esta especie como conducta social. También la maduración es tardía, existe la menopausia. Vivimos entre 20 y 30 años más que el resto de las especies. Como ven, son un montón de características que lleva implícito el pertenecer a la especie humana, y estos se establecieron en los últimos 5 millones de años. La migración tiene muchas consecuencias e implicancias, y también la tuvo para los seres humanos. Lo que ocurre es, por un lado, una disminución de la variabilidad genética, y por el otro lado, esta genética va experimentando una selección distinta en la medida que se aleja de enfermedades, enfrenta otras, enfrenta nuevos ambientes y nuevas dietas. Lo que ocurre fundamentalmente es que cuando se migra en grupos más bien relativamente pequeños, eso ya reduce la variabilidad genética, y si esto se va repitiendo, una migración que se sucede hacia otra, sucesivamente se va acentuando esta disminución de la variabilidad genética por el efecto que los genetistas llaman cuello de botella genético fundador. Por otro lado, cuando se migra probablemente con pocos niños y casi ningún recién nacido. Eso ya disminuye la transmisión de enfermedades. Y si a esto le agregamos el atravesar barreras geográficas importantes como cadenas montañosas y grandes estepas, océanos, viajes en canoa, el estrecho Bering, entonces las personas van enfrentando ambientes nuevos y dejando enfermedades atrás, y enfrentando obviamente también dentro del ambiente nuevo nuevas dietas. Los grupos que se trasladaron a América y a Polinesia dejaron atrás algunas enfermedades de este modo, como el sarampión, la viruela, la peste, la gripe y el tifus, estos últimos casi ausentes en las zonas finales de migración hacia la Polinesia. El resultado ha sido una gran variación en la capacidad para resistir las enfermedades y para metabolizar drogas. Bien, ¿y cuál es la implicancia para nosotros el día de hoy? Bueno, queda establecido que, como compartimos todo el mismo origen, todos los seres humanos son genéticamente casi idénticos. ¿Cuál es la implicancia de todo esto para nosotros? Se establece que todos los seres humanos son genéticamente casi idénticos. Nuestro genoma es tan grande que las dos siguientes afirmaciones aparentemente contradictorias son verdaderas. Yo soy el 99.9% genéticamente idéntico a usted. Compartimos el 99.9% de los 3,3 millones de nucleótidos. Mi genoma difiere del suyo en un máximo de 3.3 millones de nucleótidos, 0.1%. Esto es confundente porque los números son muy grandes. La primera frase denota lo conservador que es la herencia, y la segunda enfatiza su flexibilidad. Tenga en cuenta que las diferencias de nucleótidos no son todos equivalentes. Algunos se dan en genomas neutros, algunos cambian o alternan
la estructura de una sola proteína, algunos cambian el control de grandes redes genéticas. Estas y otras son las diferencias genéticas que existen entre los seres humanos. Y ahora nos referiremos a un paper que ya es un clásico entre los genetistas. Este es el publicado por Lee y sus colaboradores el año 2008 en el Science. Ellos estudiaron a 650.000 polimorfismos de un solo nucleótido en la población humana usando un panel. Se le estudió el genoma a 928 personas que no están relacionados entre sí, para decir no emparentados, y de 51 poblaciones distintas. Como van a ver más adelante, en este gráfico, cada una de las líneas representa el genoma de un individuo, y de modo que a lo largo de esto hay 928 líneas, y el origen de esa población son de estas 51 localidades distintas que están distribuidas y representan a todo el mundo. De modo que en este trabajo la superestructura genética de la población fue estudiada con una resolución genética muy alta, la más alta hasta la fecha. Estos polimorfismos, ¿qué son? Los polimorfismos, es decir, variaciones, pero de un solo nucleótido, no las de lesiones, sustituciones, inversiones o variaciones de copias, son las más frecuentes en los individuos. Los polimorfismos son comunes si la incidencia de la variante genética en el alelo menor, es decir, el alelo de menor frecuencia, es mayor al 1% en la población, y la variante se considera rara si es que se presenta en menos del 1% en la población. Se ha estimado que el genoma humano contiene alrededor de 11 millones de SNPs de estos sitios que se conocen que tienen polimorfismos de un solo nucleótido. Y de esos 7 millones son de alta frecuencia, es decir, tienen una frecuencia de al menos 5%, y 4 millones tienen una frecuencia del 1 al 5%. El panel de diversidad del genoma humano estudia 650.000 de estos polimorfismos en que hay una variación en el locus de un solo de los nucleótidos. Los ancestros y la estructura de la población fueron determinados con este estudio con una resolución genética muy alta, la mayor hasta ahora. En cada una de estas líneas, aquí en la abscisa, se grafican las 650.000 SNPs, de manera que cada línea agrupa una alta densidad de información. Cada una de estas líneas que hay aquí representa a un individuo, de modo que a lo largo de esto hay 928 líneas. Estas personas han sido agrupadas por un programa llamado Structure, y este programa trata de encontrar los puntos naturales de agrupación sin considerar los datos geográficos. Y con esto se puede identificar un grupo de personas que está en África de rojo, un grupo de personas de Europa en verde, otro en Asia Central en azul, y Asia del Este en naranjo, y finalmente América del Sur y Norte en púrpura. Lo que se puede ver es que en el Medio Oriente se va a encontrar una persona que es una mezcla de Medio Oriente, europeo y del centro de Asia.
Aquí hay grupos de individuos rusos que son mayoritariamente europeos, pero tienen un componente de Asia Central, del Este y de una porción de América. Si tomamos la misma información y la desplegamos en forma de un árbol filogenético, lo que se evidencia es un patrón de interrelación humana global que tiene su origen en África, aquí, en Yoruba, Mandenka, Bantú, gente del centro y del este del África y del sur de África. Y luego hay una línea larga, esta, lo que significa que ha transcurrido un largo periodo de tiempo. Esto ocurrió hace unos 100.000 años, en el que un grupo de personas emigró hacia el Medio Oriente, los drusos, palestinos, beduinos, y luego irradiaron hacia todo el globo. Los europeos, Asia Central, Asia del Este, y la gente del norte y de Sudamérica, aquí, y la gente de Papúa y Guinea, acá. El punto cuando ingresan a Norteamérica fue hace alrededor de 14.000 años, y en el punto en el cual migran del centro de Asia y del Asia del Este fue hace 40.000 años. El último Neandertal vivió hace 35.000 años, por lo que hubo un periodo de coexistencia largo, de hibridación bastante prolongado con el Neandertal. Y para tener una correlación con otro mamífero, el último mamut falleció entre 2.500 y 4.500 años atrás, por lo que pudo fácilmente ser visto por europeos que dejaron registros de estos hechos en el centro de Rusia. Y aquí se presentan los mismos datos, pero de otra manera. En este gráfico, lo que se estudió es la magnitud de la variación, pero estratificados según si la variación es entre individuos, si la variación es entre poblaciones de la misma región y si la variación se da entre distintas regiones. Y esto por separado para las variaciones que aparecen en los genes de un cromosoma autosómico, en un cromosoma X o en un cromosoma microsatelital. Este es un tipo particular de DNA que se repite de manera consecutiva. Suelen ser genes neutros con una muy alta tasa de mutación y por eso son muy útiles en el estudio del parentesco y el estudio de las poblaciones. Y este estudio se hizo para las regiones de África, del Medio Oriente y de Europa. Bien, y lo más importante que se observa en este gráfico es este corte que hay en las columnas verdes. Este corte muestra que la variación tiene un salto de 15 a 100 en este gráfico. Es decir, la mayor variación genética se produce entre los individuos de la misma población, aquí en verde. Solo una porción muy pequeña ocurre como variación entre poblaciones distintas de la misma región y un poquito más, pero minúsculo aún comparado con el tamaño total, existen variaciones que son entre regiones y eso es válido para todo tipo de cromosomas. Aquí en el gráfico B vamos a ver los mismos datos presentados de otra manera. En la vertical
está graficado el grado de variabilidad genética que presentan estos SNPs en las distintas personas. Y en la horizontal, la distancia de Addis Ababa, que se considera, y en la horizontal, la distancia de Addis Ababa, de donde fue tomada la muestra. Addis Ababa, que está en Etiopía, se considera y se ha establecido como el centro de este proceso. Y lo que observamos es que en la medida que se va aumentando la distancia de Addis Ababa, disminuye la variabilidad. La variabilidad es menor en Norteamérica, Sudamérica, y es máxima en África, para ir disminuyendo hacia Europa, Asia Central, Asia del Este, Oceanía. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la población se movió desde África hacia afuera y sufrieron estos repetidos episodios de cuello de botella fundadores, con lo que se redujo paulatinamente la variación genética. Y esto está en plena concordancia con toda la teoría de la migración de la especie humana. Y aquí los mismos datos presentados de otra forma, de una forma en que tratan de responder la pregunta si se pueden agrupar las personas según sus variaciones genéticas. Y la respuesta es sí, sí se pueden. Ven aquí, esta es población europea, y ven aquí que los sardineos, que son italianos insulares, en negro son muy distintos a los toscanos, en rojo, y que los italianos, aquí en verde, y los rusos. Aquí la población del Medio Oriente, y vemos el mismo fenómeno. Aquí en rojo están los drusos, son distintos a los mozambitas, y estos se diferencian de los beduinos. De modo que sí hay base genética en la variación étnica, pero en lo que quiero llamar la atención es en esto, en lo pequeña que es esta variación. En este gráfico, la dispersión de los datos hacia arriba está dado por una diferencia solamente del 1.6% de los genes, y hacia la derecha la dispersión está dada por el 2.4% de la variación. En el gráfico para el Medio Oriente, hacia arriba la dispersión solamente por un 2.6% y hacia la derecha por un 5% de los genes. De modo que las diferencias que tenemos aquí son muy pequeñas. Se requieren gigantescas poblaciones analizadas para poder visualizar estas muy pequeñas diferencias. En el contexto global, esta diferencia es muy lejos de ser grande, es minúscula. Este tipo de estudios, vale decir, los que buscan determinar la variación genética de las distintas poblaciones humanas, se han hecho por 40 años. Primero se estudiaron las proteínas, luego, en los años 90, los microsatélites y ahora los SNPs, hace unos 7 años atrás. Y la conclusión es tremendamente contundente y consistente. Y esa es de que sobre el 84 y 89% de la variación de los genes se da dentro de la misma población, en cantidad menor dentro de la misma región y en una cantidad muy pequeña, entre el 6 y el 11% de la variación se da entre regiones, vale decir, entre africanos y europeos, por ejemplo.
Y este es el punto más relevante. Y es precisamente este el que se vuelve a destacar, de que lejos y de por lejos la mayor variación genética está entre los individuos, pero no entre otro tipo de agrupaciones. Bueno, ¿y qué significan estos datos si lo vemos en contexto de una característica en la que todos llegamos a pensar cuando se menciona la palabra raza, el color de la piel? Bueno, nuestros ancestros primates tenían la piel clara debajo del pelo oscuro. La piel expuesta, por ejemplo, lo de la cara, fue clara al nacer y se fue oscureciendo con la edad. Hace 2,3 millones de años se evolucionó a una piel más oscura, y esto fue para protegernos contra el cáncer de la piel y la depresión del folato. Esta pérdida del folato aumenta al momento de perder el pelaje, los vellos, para mejorar la capacidad de sudoración. Y esto se debe a que el folato, la vitamina B9, el ácido fólico, es muy sensible a los rayos ultravioleta. Bueno, la ventaja de la sudoración, entre otras modificaciones, es que nos permitió convertirnos en trotadores de largas distancias, probablemente con muchas ventajas para cazar presas. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo fue que algunos de nosotros evolucionó cambiando el color de la piel hacia una piel más clara? Esto sucedió probablemente hace unos 100.000 y 10.000 años atrás. En algunos casos parece haber ocurrido con gran rapidez, y esto fue para mejorar la vitamina D en climas fríos, donde la gente usaba ropa y exponía poca piel. El color de la piel es un rasgo muy superficial que se codifica por un número pequeño de genes, y estos pueden evolucionar rápidamente. Está determinado por el balance costo-beneficio entre los beneficios de la vitamina D y los costos de la carencia del folato. Resumen, hemos evolucionado en muchos rasgos que son de importancia médica, desde nuestro ancestro común con los chimpancés y los bonobos. Salimos de África hace unos 100.000 años. A medida que avanzamos en ambientes con diferentes dietas y enfermedades, evolucionamos genéticamente con distintas resistencias a enfermedades y distintos metabolismos a las drogas. Ambas características difieren ampliamente. No hay raza biológica. La raza es una construcción social. Existen diferencias genéticas asociadas a la etnicidad con implicancias para la medicina. Esta es una clase del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla.